Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En medio del torbellino del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial se alza como el conflicto más devastador y extenso de la historia de la humanidad. Millones de vidas fueron quebradas por decisiones políticas y guerras sin sentido. Bajo un cielo gris, dos hombres cavan entre cruces blancas en un cementerio militar de la Segunda Guerra Mundial. Cada tumba representa una historia truncada, un hogar marcado por la pérdida. No son solo números, son rostros, memorias y ausencias. Este silencioso paisaje nos recuerda que la guerra deja cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino en la conciencia de toda la humanidad. Cuando cayeron las primeras bombas y resonaron los primeros pasos de las tropas, ya no hubo retorno. El conflicto se extendió por continentes enteros, desde Londres hasta Tokio, desde los desiertos de África hasta las selvas del Pacífico. Soldados de diversas naciones avanzaban juntos por campos y senderos, mostrando cómo más de 100 millones de militares fueron movilizados en un esfuerzo sin precedentes. Ningún rincón del planeta quedó a salvo de los vientos de la guerra. La división entre los aliados y las potencias del eje no era solo geográfica, sino también ideológica. En reuniones cargadas de tensión, figuras políticas rodeadas de banderas y mapas decidían el destino de millones. De un lado, la promesa de libertad y democracia. Del otro, la ambición autoritaria y el expansionismo militar. El mundo asistía al rediseño de su propio orden. En Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se sentaron juntos, delineando los contornos del mundo que surgiría tras el fuego. Las llamas de la Segunda Guerra Mundial se encendieron mucho antes del primer disparo. En Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias victoriosas impusieron condiciones durísimas a Alemania. Salones llenos de diplomáticos solemnes, mapas marcados con plumas doradas y rostros serios, componen el escenario de un tratado que, aunque nacido de la paz, contenía en sí las semillas de la revancha. Alemania salió fragmentada del posguerra, perdió territorios, vio su ejército reducido al mínimo y sufrió una profunda herida en su orgullo nacional. La sucesión de decretos y la constante presencia de soldados aliados vigilando fronteras y fábricas reforzaban la sensación de una derrota impuesta. Crecía la indignación de un pueblo que, en los años siguientes, sería seducido por discursos de recuperación y venganza. La década de 1930 trajo consigo una de las crisis económicas más profundas del siglo, la Gran Depresión. Fábricas cerradas, colas interminables para obtener pan, familias sin hogar y niños desnutridos pasaron a formar parte del paisaje urbano en muchos países. En este escenario sombrío, la desesperación dio paso al extremismo. Los discursos radicales ganaban adeptos entre una población exhausta, deseosa de soluciones inmediatas a sus males cotidianos. En medio del caos económico y social, Alemania encontró en Adolf Hitler y el partido nazi una promesa de redención. Hitler ascendió al poder y, en poco tiempo, transformó la democracia alemana en una dictadura totalitaria. Desfiles multitudinarios, juramentos de lealtad, símbolos omnipresentes y discursos inflamados marcaron el inicio de un régimen que buscaría restaurar el orgullo nacional a cualquier costo. Los brazos en alto anunciaban el nacimiento de una era oscura. Mientras tanto, en Italia, Benito Mussolini consolidaba su poder al frente del fascismo. Las plazas se llenaban de uniformes negros, los periódicos exaltaban la fuerza del Estado y las calles retumbaban con marchas militares. Su gobierno impulsaba una política expansionista agresiva, en un intento de reconstruir un imperio que evocara la gloria de la antigua Roma. Las botas en alto y los pasos sincronizados no eran solo espectáculo,
eran símbolo de obediencia ciega y ambición imperial. En Asia, el militarismo japonés ganaba terreno. Generales influyentes y discursos nacionalistas preparaban a la nación para expandirse por el continente. La invasión de Manchuria marcó el inicio de una campaña de conquista que desafiaría el equilibrio geopolítico regional. Los trenes militares, las tropas formadas y los estandartes imperiales reflejaban el espíritu expansionista que dominaba Tokio. Con banderas en alto y bayonetas listas, los soldados japoneses avanzaban sobre tierras lejanas, convencidos de llevar consigo el destino del imperio. Las democracias europeas, exhaustas por la guerra anterior, optaron por la política de apaciguamiento. Ni siquiera la remilitarización de Renania por parte de Alemania generó una respuesta contundente. La indiferencia y el cálculo político prevalecieron sobre la firmeza. En calles antes pacíficas volvieron a desfilar tropas alemanas. Entre vítores y saludos nazis, los soldados cruzaron el puente como símbolo del avance imparable del expansionismo alemán. La anexión de Austria por parte de Alemania, el Anschluss, se concretó sin resistencia significativa. Multitudes aplaudían mientras las tropas cruzaban las fronteras y los carteles de bienvenida surgían como si la ocupación fuera un desfile festivo. El régimen nazi extendió su influencia sobre los Sudetes, una región estratégica de Checoslovaquia, tras el Acuerdo de Múnich. Entre banderas nazis y vítores en Praga, los vehículos alemanes rodaban por calles que pronto conocerían el peso de la ocupación. El 1 de septiembre de 1939, los cielos de Polonia se oscurecieron con los primeros ataques aéreos alemanes. La estrategia del Blitzkrieg, o guerra relámpago, se desplegó con una velocidad brutal. Tanques, aviones y tropas avanzaban de manera sincronizada, reduciendo a escombros toda resistencia. En medio de la destrucción, columnas de civiles huían a pie, llevando consigo solo lo imprescindible. Como una marea imparable, los blindados nazis atravesaban campos y colinas, marcando el inicio de un conflicto global sin precedentes. La rapidez del avance alemán sorprendió al mundo. Las fuerzas polacas, sobrepasadas, intentaban defender su territorio, mientras Gran Bretaña y Francia, cumpliendo sus compromisos, declaraban la guerra a Alemania. Ruinas humeantes, ferrocarriles bombardeados y familias separadas se convirtieron en el rostro cotidiano del conflicto. Un puente colapsado junto al río y soldados en movimiento revelaban que la guerra no solo dividía naciones, sino también caminos, hogares y destinos. A medida que la guerra avanzaba, Alemania cosechaba victorias en múltiples frentes. Dinamarca y Noruega fueron ocupadas en rápidas operaciones diseñadas para asegurar recursos y puertos estratégicos. Entre montañas nevadas y caminos estrechos, soldados alemanes se desplegaban con precisión, cubriéndose tras tanques ligeros. Las bicicletas esparcidas sobre el barro revelaban la velocidad con la que se movían las tropas, mientras el silencio helado del paisaje contrastaba con la violencia inminente del combate. Las primeras luces de la ofensiva alemana iluminaron el cielo de Europa occidental con fuego y destrucción. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fueron invadidos con una velocidad desconcertante. Pueblos enteros quedaron atrapados entre los frentes y las imágenes de refugiados caminando por carreteras colapsadas muestran cómo el conflicto afectaba a la población civil tanto como a los ejércitos. Entre ruinas humeantes, niños corrían descalzos y mujeres avanzaban entre los escombros, buscando restos de un hogar reducido a polvo. Bajo los árboles de los campos elíseos, el sonido de las botas alemanas resonó como un eco del fracaso aliado. La caída de Francia en junio de 1940 fue un golpe devastador para los aliados. En cuestión de semanas, el país fue ocupado y se instauró el régimen de Vichy, alineado con Alemania. En las calles de París,
La presencia de soldados alemanes y los carteles en alemán colgados sobre tiendas francesas representaban una nueva y desconcertante realidad. Desde las pistas nevadas del sur de Inglaterra, jóvenes pilotos corrían hacia sus aviones con el deber de defender los cielos. Con Francia fuera del conflicto, Alemania volvió su atención hacia Gran Bretaña. Durante el verano de ese mismo año, comenzó la Batalla de Inglaterra. El cielo se convirtió en campo de batalla. Cazas y bombarderos cruzaban entre nubes, mientras los ciudadanos observaban desde los refugios antiaéreos con el corazón encogido. Cada despegue era un intento desesperado por evitar la caída de Londres. Surcando el cielo en perfecta formación, los cazas británicos patrullaban los aires como guardianes de una isla sitiada. La resistencia británica fue tenaz. Los pilotos del Reino Unido, muchos de ellos apenas mayores de edad, se enfrentaban a una fuerza superior en número, con la ayuda del recién implementado sistema de radar. Imágenes de jóvenes aviadores sonriendo antes de despegar, algunos por última vez, simbolizan la valentía de una generación que luchaba por la libertad de Europa. Pisando la hierba alta bajo un cielo amenazante, los soldados alemanes avanzaban junto a blindados hacia el corazón del este. La derrota en los cielos británicos fue la primera gran caída para Alemania. Sin embargo, en 1941, Hitler cambió de objetivo. Lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia, dirigiéndose hacia la Unión Soviética. Columnas interminables de tanques, soldados y camiones avanzaban por carreteras polvorientas. En una extensión sin fin de tierra, los tanques del eje avanzaban como una ola de acero imparable. Más de 3 millones de soldados del eje cruzaron las fronteras soviéticas en los primeros días. Al principio, el avance fue arrollador. Pueblos enteros caían en cuestión de horas y ejércitos soviéticos eran rodeados y aniquilados. Los paisajes de estepas abiertas, campos arrasados y columnas de humo en el horizonte ofrecían un retrato dramático de una ofensiva sin precedentes. Agazapados entre ruinas, los soldados soviéticos apuntaban sus rifles, con la determinación de quienes defienden su último aliento. Sin embargo, lo que comenzó como un avance fulminante, pronto se transformó en una pesadilla para las fuerzas del eje. El crudo invierno ruso, la falta de suministros adecuados y la férrea resistencia soviética comenzaron a frenar el empuje alemán. En Stalingrado, cada piedra se defendía con furia. El humo aún se elevaba sobre el astillero cuando los sobrevivientes intentaban comprender la magnitud del desastre. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la guerra se encendía en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa sobre la base naval de Pearl Harbor. Explosiones, barcos en llamas y una nube densa sobre el puerto marcaron el despertar de Estados Unidos al conflicto global. Nada volvería a ser igual tras aquella mañana. Con gesto firme y rodeado de rostros graves, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó uno de los documentos más decisivos del siglo. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, sellando su entrada oficial en la Segunda Guerra Mundial. Poco después, Alemania e Italia hicieron lo mismo contra los norteamericanos. La guerra se había globalizado por completo. Entre restos calcinados de fuselajes y alas retorcidas, un soldado estadounidense observa el campo de batalla aéreo, convertido en cementerio metálico. En el frente del Pacífico, el avance japonés fue rápido y brutal. En cuestión de meses, Filipinas, Malasia y Singapur cayeron bajo su control. Imágenes de tropas japonesas marchando por ciudades recién conquistadas, junto a prisioneros de guerra en columnas silenciosas, evidenciaban la ferocidad del conflicto en esta región del mundo. Sobre la cubierta humeante de un portaaviones, marineros corren, reparan y resisten mientras el cielo aún tiembla por los ecos del combate. Pero en junio de 1942, la marea comenzó a cambiar.
En la batalla de Midway, la Marina estadounidense logró una victoria decisiva que detuvo la expansión japonesa. Portaaviones en maniobra, pilotos lanzándose al combate y aeronaves en llamas sobre el océano constituyeron un punto de inflexión. Desde entonces, los aliados pasarían a la ofensiva en el Pacífico. Miradas infantiles tras alambradas electrificadas narran un sufrimiento que desafía toda lógica humana. En el corazón oscuro de la guerra, el Holocausto se erigió como uno de los episodios más atroces de la humanidad. Bajo el nombre de Solución Final, el régimen nazi organizó el exterminio sistemático de millones de judíos. Fotografías de filas interminables de personas despojadas de todo, esperando en silencio frente a los portones de los campos, reflejan la dimensión del horror. Entre tablas de madera y cuerpos exhaustos, la vida en los barracones transcurría en la delgada línea entre el hambre y el olvido. Campos como Auschwitz, Treblinka y Dachau se convirtieron en fábricas de muerte. Chimeneas humeantes, barracones superpoblados y alambradas electrificadas fueron escenarios de un sufrimiento indescriptible. Las miradas vacías de los prisioneros liberados, reducidos a sombras de sí mismos, nos recuerdan que cada número en las estadísticas representa una vida truncada, una historia que jamás podrá completarse. Bajo el irónico letrero que prometía libertad a través del trabajo, cuerpos esqueléticos cruzaban la entrada de Auschwitz por última vez, no como prisioneros, sino como sobrevivientes. Se calcula que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de personas romaníes, personas con discapacidades, opositores políticos y otros considerados indeseables por el régimen nazi. El horizonte costero se cubrió de acero flotante y globos antiaéreos, mientras la mayor operación anfibia de la historia comenzaba su curso. Para el año 1944, la balanza del conflicto comenzaba a inclinarse. La invasión de Normandía, conocida como el Día D, marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. Bajo el fuego enemigo, miles de soldados aliados desembarcaron en playas fortificadas. Cada paso en la arena fue una apuesta por la libertad frente a la tiranía. Las olas traían consigo no solo soldados, sino la esperanza de un continente entero que aguardaba su liberación. Más de 156.000 tropas aliadas participaron en la operación anfibia más grande de la historia. La arena de Normandía quedó marcada por botas, sangre y esperanza. Cada metro ganado era un paso hacia la derrota del nazismo. En medio del caos, la determinación colectiva tejía el principio del fin para la ocupación alemana en el oeste. Bajo la sombra del destruido portón de Brandeburgo, los restos de la guerra se esparcen como cicatrices abiertas sobre una ciudad vencida. El desembarco en Normandía fue solo el inicio de una ofensiva imparable. Las tropas aliadas avanzaron hacia el este, liberando ciudad tras ciudad, mientras la Unión Soviética empujaba desde el otro lado del continente. En abril de 1945, Berlín estaba completamente sitiada. La capital del Tercer Reich se convirtió en símbolo de ruina y final. Bajo una lluvia de serpentinas y gritos de júbilo, una multitud enlazada celebraba algo más que una victoria. Celebraba el fin del miedo. El 30 de abril, Adolf Hitler se quitó la vida en su búnker. Con su muerte, el Tercer Reich colapsaba rápidamente. Alemania firmó su rendición incondicional el 7 de mayo, y el día 8 fue celebrado como el Día de la Victoria en Europa. Pero tras las sonrisas, persistía la memoria del horror vivido. El estruendo de los cañones retumbaba sobre las olas, mientras los soldados observaban desde la cubierta, sabiendo que cada disparo era un paso más hacia una victoria lejana pero ansiada. Mientras Europa respiraba con alivio, la guerra en el Pacífico aún ardía con intensidad. Los aliados habían adoptado una estrategia de salto de isla en isla,
avanzando por el océano capturando puntos estratégicos uno a uno. Cada pequeña isla representaba una batalla feroz entre agua, fuego y resistencia. El rugido de los lanzallamas y el avance lento de los tanques sobre colinas defendidas con fiereza revelaban la brutalidad del combate. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron particularmente feroces. En Iwo Jima, la imagen de los soldados alzando la bandera sobre el monte Suribachi se convirtió en símbolo de determinación. En Okinawa, el combate se extendió por semanas, con altísimas bajas, anticipando el costo de invadir el territorio japonés. Ruinas extendidas hasta el horizonte y una cúpula de acero retorcido resistiendo en soledad narran el instante en que el mundo cambió para siempre. Entonces, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. La ciudad fue arrasada en segundos. Edificios reducidos a polvo, sombras humanas grabadas en muros, y una nube en forma de hongo, elevándose sobre el horizonte, marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Un cielo rasgado por una nube colosal anuncia el segundo y último golpe nuclear en la historia bélica. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. El impacto fue igualmente devastador. Miles de vidas se extinguieron en un instante y la ciudad quedó reducida a escombros. Ante esta nueva y terrible demostración de poder, Japón anunció su rendición el 15 de agosto. Miradas fijas, rostros marcados por el hambre y el miedo. La infancia también fue prisionera de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó una herida profunda en la humanidad. Se estima que cerca de 85 millones de personas perdieron la vida, entre soldados y civiles. Fotografías de cementerios militares interminables, familias llorando a sus desaparecidos y ciudades reducidas a ruinas, ilustran el precio inenarrable que pagó el mundo. El silencio se adueñó de calles donde antes resonaban risas y pasos cotidianos. Las secuelas materiales también fueron descomunales. Ciudades enteras en Europa y Asia quedaron convertidas en paisajes de destrucción. La infraestructura económica global fue gravemente dañada. Millones de personas quedaron sin hogar, vagando entre ruinas con lo poco que pudieron rescatar. El mapa del mundo, tanto físico como emocional, cambió de forma irreversible. La tensión dejó de medirse en campos de batalla y pasó a expresarse en desfiles militares, discursos ideológicos y misiles intercontinentales. El conflicto no solo destruyó, también redefinió. Al terminar la guerra, emergieron 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre ellas se levantaría un nuevo muro, invisible pero tenso, que marcaría el inicio de la Guerra Fría. Las conferencias diplomáticas, los tratados secretos y la carrera armamentista serían ahora las nuevas trincheras de un mundo dividido. Firmas cuidadosamente registradas bajo la mirada de decenas de banderas marcaron un nuevo rumbo para la humanidad. Con el propósito de evitar que una tragedia semejante se repitiera, se fundó la Organización de las Naciones Unidas. Este nuevo organismo internacional buscaba garantizar la paz y promover la cooperación entre los pueblos. Al mismo tiempo, los movimientos de descolonización comenzaron a cobrar fuerza, inspirando la independencia de decenas de naciones en Asia, África y el Medio Oriente. Chispas que vuelan entre manos firmes y rostros decididos revelan una transformación silenciosa. En medio del esfuerzo de guerra, las mujeres ocuparon un lugar central. Con los hombres en el frente, fueron ellas quienes mantuvieron en funcionamiento las fábricas, los hospitales, las oficinas y hasta las estaciones de tren. Con pasos firmes y armas en mano, ellas avanzaban por calles que habían sido escenario de opresión, ahora transformadas por su lucha. Esta transformación no fue efímera.
El trabajo, el coraje y la determinación demostrados por millones de mujeres durante la guerra desafiaron los roles de género tradicionales. Las fotografías de combatientes en la resistencia, enfermeras en el frente y madres organizando comunidades revelan una nueva conciencia social. Bajo un cielo gris y sobre un terreno desolado, los restos de una antena de radar destruida narran silenciosamente el papel de la ciencia en la guerra. La guerra también fue un acelerador de la tecnología. La necesidad de vencer impulsó avances notables. El radar permitió detectar aviones enemigos a gran distancia. Los motores a reacción revolucionaron la aviación y la energía nuclear abrió puertas a un nuevo y ambivalente futuro. Un gigantesco hongo nuclear se alza desde el agua, como testimonio de una era en que el conocimiento humano alcanzó tanto el milagro como el horror. Estas innovaciones no se quedaron en los campos de batalla. Después de la guerra, tecnologías como el radar y la energía atómica comenzaron a influir en la vida cotidiana, desde la medicina hasta las comunicaciones, pasando por la industria y la política. La Segunda Guerra Mundial también alteró para siempre su estructura tecnológica y cultural. Sentada en una silla de playa, con una sonrisa luminosa que contrasta con el peso del tiempo, una joven transmite, sin palabras, toda la inocencia que la guerra quiso arrebatar. En el ámbito íntimo, los relatos personales ofrecieron una mirada profunda al dolor y la esperanza durante el conflicto. El diario de Ana Frank, escrito entre las paredes del escondite donde su familia vivió durante años, reveló al mundo la humanidad detrás de las cifras. Películas, novelas, exposiciones y monumentos mantienen viva la memoria del conflicto. En cada piedra tallada con nombres, en cada cinta proyectada en blanco y negro, se construye una red de memoria que educa y conmueve. La historia se vuelve presente cada vez que una voz narra lo vivido, cada vez que alguien se detiene frente a una placa conmemorativa. Montañas de zapatos sin dueños hablan más fuerte que cualquier cifra o discurso. La Segunda Guerra Mundial se mantiene como una advertencia irrefutable sobre los peligros de la ambición desmedida, del odio alimentado por ideologías extremas y de la indiferencia ante las injusticias. Las imágenes de ciudades destruidas, campos de concentración y tumbas sin nombre nos obligan a recordar que el horror comienza muchas veces con el silencio. Entre ruinas preservadas y jardines florecidos, Hiroshima se levanta como un llamado silencioso a la conciencia global. La experiencia de este conflicto mundial subraya la necesidad de cooperación entre naciones, la vigilancia frente a la tiranía y la importancia de preservar la paz. Las lecciones aprendidas siguen vigentes. En un mundo todavía marcado por tensiones y desafíos, recordar la Segunda Guerra Mundial es más que un ejercicio de memoria. Es una responsabilidad colectiva con el futuro. Poco después de la liberación de Francia en 1944, durante los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, la población tomó por cuenta propia la tarea de castigar a quienes eran considerados colaboradores del régimen nazi. La escena muestra a una mujer francesa, identificada como colaboradora, siendo humillada públicamente al raparle la cabeza, un castigo comúnmente infligido a mujeres que habían mantenido relaciones con soldados alemanes. Estas acciones, muchas veces realizadas sin juicio previo, estaban cargadas de dolor, ira y un deseo urgente de justicia. Conocidas como les femmes tondues, las mujeres rapadas, estas víctimas eran exhibidas en las calles como símbolo de deshonra. La sociedad, marcada por las cicatrices de la ocupación nazi, buscaba recuperar su dignidad castigando a quienes eran vistos como traidores, aunque fuera con violencia, impulsividad y, en ocasiones, sin pruebas contundentes.